Hola a todos ustedes, qué gusto saludarlos, bienvenidos a una edición más de la entrevista, edición especial con Jajam Yosef Bitton, con un tema súper interesante, ya dejando de lado un poquito el tema de la creación del mundo. Jajam Yosef Bitton, hablaremos también y abordaremos un tema muy importante. ¿Cómo no? Muchas gracias por estar aquí, espero que la estadía en la Ciudad de México y particularmente en nuestros estudios haya sido agradable para usted. Absolutamente lo es. Sí. Muchas gracias. Pensamos en lo siguiente, Jajam, a ver qué opina. Creo que es un tema inquietante para muchos judíos alrededor del mundo, en cómo estamos divididos, si se me permite esta expresión, porque al final Yehudim somos todos los que somos Yehudim, todos los que somos judíos, pero unos son Sefaradim, unos son Ashkenazim, unos son... Se divide en varias, y mucha gente se pregunta en qué consta esa división, si la Torah es solo una, todos somos judíos, ¿cómo puede ser que sean costumbres tan distintas? Empezando por ahí, nada más el tema, y posteriormente adentrándonos un poquito más en la parte sefaradí, el judío sefaradí en el mundo. Ok. Sí, sefaradim. Somos Yehudim, sefaradim, ashkenazim, también hay yemenitas que no son sefaradim o ashkenazim, también hay persas que nunca fueron sefaradim porque nunca pasaron por España. Marroquíes. Marroquíes pasaron por España, sirios pasaron por España, muchos, no todos. Okay. Los musta'arabim, los que eran nativos de Siria o de Marruecos, en cierta forma se asimilaron a los que venían de Sefarad. Pero sí, digamos la palabra sefaradí, que significa español. Entonces quiere decir que pasaron por lo menos por España en algún momento de su historia. Sí. A eso se les considera sefaradí. Digamos, por ejemplo, los judíos de Siria, ¿no? Hasta el año 1500 eran todos nativos, que habían estado de Babel o de Eretz Israel, eran parte del Galut. A partir del año 1500 empiezan a llegar refugiados sefaradíes de la expulsión de España en 1492. No llegan enseguida, a veces tardan décadas en llegar. Y en Siria se instalan y tienen muchísima influencia. Entonces, de hecho, los musta'arabim, los Yehudim nativos de Siria, comienzan a adoptar las costumbres sefaradín. Sí, hay una costumbre halabi muy interesante, que es que se prende una vela adicional en Hanukkah, no sé si la correcto. Y yo escuché que Sirios de Alepo. Sirios de Alepo, sí. Y eso tiene que ver con que celebraban el Nes de haber llegado de España a Halab. Increíble, el milagro, y lo asocian al milagro de Hanukkah, es decir, encendiendo una vela más. Sí, porque no era fácil salir de allí, no tomabas un avión ni un barco, y habían piratas y te asaltaban y se abusaban, y quizás llegaban uno de cada 5. Pues literal era un milagro. Sí, hay un rab, por ejemplo, el rab Ishak Karo, que era el tío de Marán, que el rabbi Yosef Karo. Él salió con 7 familiares con su esposa, con sus hijos, y llegó solamente 2. Salió de Siria y llega a España. No, sale de España. Sale de España y llegó a Turquía con 2. Wow. Es decir, y así era en todos los casos, que la travesía, los refugiados españoles, era muy difícil, no tenían dónde ir. Increíble. Era algo muy difícil. Bueno, por eso era un Nes. Pero así se formó la dispersión, digamos, sefaradí en Marruecos, en Siria, en muchos lugares más. Increíble. Y dígame una cosa, sé que tiene un libro dentro de su haber. Hay muchos libros y uno de ellos es Gigantes, ¿cómo se llama? Se llama Forgotten Giants, Gigantes Olvidados. Haciendo alusión a los gigantes sefaradim. Sí. Rabinos, me imagino. Jajamim Sefaradim. Jajamim Sefaradim. Sí. Cuéntenos un poquito qué lo motivó a escribir este libro, porque me imagino, y así lo siento, desmiéntame si no, es un apasionado del tema, del mundo sefaradí, de la historia sefaradí, pero más allá de qué lo llevó a escribir, ¿cuáles fueron los objetivos por los cuales quiso escribir este libro de Gigantes Olvidados? Yo creo que el título lo dice, que es la frustración de que estos Anakim, que estos realmente gigantes
no sean conocidos. Okay. Y, o sea, yo he leído sobre ellos, en muchos casos he leído sus libros también. Hay una cuestión técnica también que me permitió a mí escribir este libro, que se llama Hebrew Books. Okay. Hebrew Books es un nuevo, tendrá unos 20 años, es un sitio de internet que tiene más de 50.000 libros antiguos que ahora están online. Okay. Entonces, al tener eso, uno tiene acceso a libros que antes claro, no existían. No había manera. Sí, no había manera. Entonces ahí empezó a descubrir muchas cosas, me imagino. Es difícil descubrir ahí. Yo, la verdad es que a mí siempre me gustó leer, y cuando estaba en Israel visitaba mucho le llama la Biblioteca Nacional de Israel, okay, la Sifrei Leumit, y allí una vez que estaba como en un recreo de mi lectura, fui al archivo que está abajo y empecé a curiosar algunos libros, y encontré un libro rojo que decía Biblioteca Judeo-Española de Meyer Kaiserling. Entonces abro el libro y encuentro ahí, el primero que abrí, me acuerdo porque esa imagen no se borra de mí, era Rav Moshe Díaz y todos los libros que escribió. Voy a otra página más, Rav Isaac Cardoso, Las excelencias y calumnias de los hebreos. Y empiezo a ver Rav David Nieto. Entonces empiezo a ver libros de Jajamim sefaradí en español. Qué increíble. En español. Y digo, ¿cómo? ¿Dónde están? ¿Dónde están estos libros? Y ese libro registra como, no sé, cientos o más, quizás más de 1000 libros escritos por Jajamim en español, no ladino, en español. En español, tal cual. Un español de Cervantes, digamos, de la época de Cervantes, del siglo XVI. Entonces empecé a entrar un poquito más en la historia de estos Jajamim, que de España fueron a Portugal, de Portugal pasaron a Venecia, de Venecia fueron en el final del siglo XVI a Ámsterdam, y allí comenzaron como al final del siglo XVI se permite la libertad de culto en Ámsterdam, empezaron a vivir su judaísmo abiertamente, volvieron después de un siglo, volvieron de nuevo, y ahí empiezan a escribir también sobre Torah, libros maravillosos, Ben Israel. Durante todo el siglo XVII hay cientos o más libros y manuscritos escritos en español y en portugués de mano de estos Jajamim. Y esos libros nadie los conoce. Entonces, bueno, en la Sifrei Leumit los tienen todavía, ¿no? Y yo me acuerdo que no se podían fotocopiar, y se podía hacer microfilm, pero era muy caro. Okay. Y yo no tenía plata para hacer microfilm. Entonces yo pasé horas copiando los libros. Wow. Y bueno, yo desarrollé un amor muy grande, una pasión muy grande por estos libros. Y también por los Jajamim Sefaradim, que digo, wow, esto nunca lo aprendí. Increíble. Y así fue como un poquito nació su idea de escribir este libro de gigantes olvidados. Sí. Y los llama gigantes porque su sabiduría, lo que dejaron, lo que transmitieron, su forma de ser. Es decir, el mundo judío sefaradí deja un legado muy importante hasta nuestra generación, ¿correcto? Sí, importantísimo, muy, muy relevante. Más relevante que nunca, quizás. Fíjate solamente, si tú tomas el ejemplo de lo que te dije recién en Ámsterdam, ¿no? Estos Jajamim escribían para otros Yehudim, que eran, digamos, otros judíos que venían de los marranos, de los anusim, de los conversos por la fuerza en España, pero que eran muy educados, eran profesionales, médicos, y no sabían nada de Torah. Entonces, en cierta manera, escriben la Torah con mucha autenticidad para estos, descendientes de Yehudim que no saben nada de Torah. Entonces, que vivían bajo la ignorancia. Entonces, es como una obra de Kelub lo que ellos hicieron. Increíble. Y era su intención,
quiero entender, de ellos. De ellos, claro. Era la intención acercarlos y transmitirles lo que no sabían. Lo que no sabían y en un contexto muy cristiano, ¿no? Entonces, yo creo que todo lo que explican en esos libros es algo tan relevante para el día de hoy, porque ellos transmiten la Torá de una forma muy inteligente, muy inteligente. Y simplemente están ahí, hay que rescatarlos. Entonces yo, como hobby, he empezado a escribir en mi Alajá of the Day, que es un email que yo tengo. Empecé en inglés, luego hice en español. Que llega a muchas partes del mundo. Llega a muchas partes del mundo, Baruch Hashem. Empecé en inglés para mi comunidad y ya tengo como 10.000 lectores en inglés. Y después, cuando falleció mi papá, Zichrono Libraja, en el 2014 empecé a hacerlo en español también en su honor. Y ya tengo más de 30.000 suscriptores, lectores. Y uno de los temas a los que más me dedico es a Jajamim Sefaradim. Estudio sobre ellos, leo sus libros. Y, por ejemplo, en mi libro Forgotten Giants empiezan con Rabbi Ishak Campantón. Y no es solamente lo que escribieron, que es fabuloso. Por ejemplo, Rabbi Ishak Campantón escribió un libro sobre cómo estudiar Gemara. Cómo es el Talmud. El estilo sefaradí del de estudiar estudio Gemara. Sí, del Talmud. Que es, por ejemplo, te explica cómo ver el Peshat y cómo repetir y cómo empezar a, cada vez que repetís, una de las 7 veces que repetís el texto, empezar a poner las comas mentalmente y luego prestar atención a quién dice qué y quién es cada uno de los autores, luego prestar atención a las palabras claves, a las referencias claves, como no es lo mismo Tanur Rabbanán que Tanyá, que Tané, con Pitumaquetore, Tanur Rabbanán, Tanyá, Tané, está dividido en jerarquías, y así lo presenta la Gemara, primero Tanur Rabbanán, después Tanyá, después Tané. Y si no sabes esto, no entiendes cómo se desarrolla la Gemara. Y tener a Maimónides como a Rambam como el mejor comentarista de la Gemara. Okay. Todos esos son hidushim enormes, que no deberían ser hidushim, pero lo son, porque los hemos olvidado. Y que quiero entender que si existe un estilo, o por lo menos se plasmó un estilo de cómo un sefardí debe estudiar, me imagino que existen otros estilos de cómo estudiar la Gemara que no son sefardí, llamémosle así. Sí, es el más convencional, que es Reshit Tosafot. O sea, no es que uno no debe estudiar Reshit Tosafot, pero correcto. Hay cosas antes, básicas. Hay cosas antes, sí. Que el texto no sea un pretexto para los comentaristas, sino que los comentaristas ayuden a entender el texto. Correcto. Que es el objetivo final. Decía que no solamente el contenido, sino que también todo esto lo hacían en un ambiente absolutamente hostil, cuando tenía que estar con inquisiciones y con persecuciones religiosas y con expulsiones y con masacres. Correcto. Conversiones forzosas. Entonces, como a pesar de todo, primero que estaban totalmente involucrados en la vida comunitaria y trataban de salvar lo máximo que podían. Los jajamim eran también grandes diplomáticos que hablaban con los reyes o hablaban con los... y aparte se movían mucho en el mundo del pensamiento, también con los goim, ¿no? Tenían que ver cómo diplomáticamente, cómo contrarrestar esas ideas y transmitir la Torá en el contexto goy, sin ofender, pero a la vez con algo sustentable, ¿no? Con la convicción también. Con conceptos sólidos. Entonces sí, para mí son héroes. Y lo que sufrieron todo esto que menciona ha construido al mundo sefaradí, me imagino. Es, vamos a decir, la característica natural y distintiva de un sefaradí. Vamos a decir, la valentía, el contenido, la diplomacia, el pensamiento, o eso es lo que es la línea que tendríamos que seguir. Yo creo que el contenido es muy importante. El contenido, el ejemplo de la vida de ellos es muy importante. Pero, vamos, también los ashkenazim sufrieron tanto o más que nosotros. No es que solamente los sefaradí hemos sufrido, eso es algo judío.
A propósito, el ideal es que vamos a hacer a Israel de nuevo, ¿no? Que es en Sefarim y Ashkenazim. Que es como comencé la plática, Sí. que hay mucha gente que dice, ¿por qué hay tanta separación si todos somos Amejad? Todos somos un solo pueblo. Bezrat Hashem Yitbaraj, estamos yendo hacia estar de nuevo como Amejad. Creo que se ve mucho más en Israel, que somos uno, que ya no hay Sefarim Ashkenazim. Lo que a propósito es también una gran, ¿cómo se dice? Algo muy irónico, ¿no? Una ironía muy grande, de que el mayor enemigo que tuvo el mundo sefaradí fue Sefarad, que nos expulsó, que nos sacó, Sí, que nos... es una ironía. Y el mayor, Sefarad, que es España, y el mayor enemigo de los Ashkenazim es Ashkenaz, que es Alemania, y nos identificamos con nuestros enemigos. Wow. Nos separamos entre nosotros. Es como si dijéramos irónicamente, a mí me destruyó España, soy sefaradí, ¿y a ti quién? Alemania, soy Ashkenazí. Y eso mismo genera una separación entre nosotros. Entonces, idealmente volvamos, pero como sefaradí me importa que la tradición de mis ancestros sea conocida. Correcto. Lo cual no ocurre. Los jajamim sefaradí no son citados, sus libros no son conocidos. ¿A qué crees que se debe? ¿A qué se debe esa...? No sé. Por eso se llaman gigantes olvidados. Olvidados, sí. Te puedo dar un ejemplo. Yo escribí y enseñé mucho a Megilat Esther. Me encanta Megilat Esther. Y para mí el mejor libro escrito sobre Megilat Esther es un libro de Rabbi Moshe Almoznino, que es un jajam, nadie lo conoce. Nunca había escuchado 1500 y algo en Turquía, que escribe un libro llamado Yedé Moshe. Un libro sobre las 5 Megilot. El último libro sobre Megilat Esther. El peshat que trae él allí, el análisis microscópico que tiene él del Ibrit y de las características psicológicas de Ahashverosh o de Vashti, y cómo te los Midrashim los explica con el peshat y el contexto. Creo que es un libro increíble. Wow. Pero primero, es de Rabbi Moshe Almoznino, desconocido, ¿verdad? Totalmente desconocido. Nadie lo Yo cuando escribo mis libros, a veces mi esposa lo sabe, termino de escribir y me pongo a llorar porque es como Tejiat Ametim. Oh, wow. Te da nostalgia No, es que como digo, wow. Estamos reviviendo. Sí, se han olvidado, han estado enterrados. Y es nuestra culpa, es la culpa de los sefaradim, que no los hemos desenterrado, digamos. Este libro de Moshe tendría que reimprimirse otra vez, por lo menos lo de Megilat Esther. Es un perush fabuloso, no creo que haya algo paralelo. Increíble, sí, increíble. Es un ejemplo nomás. Increíble el hecho, como bien dice, de volver a revivir lo que fueron nuestros ancestros, nuestras tradiciones, de dónde venimos, que al final, pues es sentirte parte de, y es tener como que cierto sentido de pertenencia, que creo que es importante, ¿no? Muy importante, sí. Por supuesto que, como dije antes, el ideal tiene que ser Tekab Shofar Gadol Lejerutenu, a todos. Besan Tekab Gadol Yotenu, todos juntos de nuevo en Eres Israel, Amejad, ¿no? Pero sí, yo rescato que los sefaradim hemos olvidado nuestra tradición y somos culpables. Podemos hacer algo. Hay momento de resurgir. Este libro Yedé Moshe yo lo pude leer simplemente porque existe Hebrew Books. Si no, no podría conseguir. No hubiera tenido alcance. No hubiera tenido alcance. Y sí siente usted que la manera de estudiar, de analizar todo lo que quiera profundizar sobre temas de la Torah, tiene un gran abanico, llamémoslo así, en el mundo sefaradí para hacerlo, que a lo mejor mucha gente cree que a lo mejor no tanto, ¿no? Puede ser. Otro libro, Merechet Mahashev, lo vimos en Jefetz, también olvidado. No sé, fue impreso alguna vez, pero no en la modernidad. Y sí, creo que hay mucho que tenemos que hacer. Increíble. Sí. Pues muchas gracias, Jajam. Gracias por darnos un poquito este panorama abierto del mundo sefaradí, de cómo
tenemos la responsabilidad, cada uno de los que pertenecemos a este mundo sefaradí, de indagar, de profundizar y de hacer resurgir a este mundo que a lo mejor se encuentra un poco olvidado. Le agradezco mucho, de verdad, por su estancia en nuestros estudios, por el haber venido, el haber transmitido conceptos tan claros, tan estructurados, tan transparentes de diversos temas. Hemos estado aquí para realizar una serie de entrevistas, un servidor a título personal, la audiencia en general que nos escucha y nos ve, le agradece del fondo del corazón. Muchas gracias, le deseo lo mejor en lo que resta de su estancia aquí en la Ciudad de México y en su vida personal, profesional a lo largo de los días. Muchas gracias, Jaja. Gracias a ti. Gracias a ustedes, recordándoles, yo soy Raúl Askenazi. No olviden que Hashem es el que nos regala la vida. Nosotros decidimos cómo vivirla. Vivámosla felices y de buenas. Muchas gracias.